Buenas noches. A nombre del Sistema Educativo de Desarrollo Académico y Profesional, SEDAP, les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, en estas jornadas académicas, nos acompaña la doctora Mónica Camacho Vilches. Ella es licenciada en Comercio Internacional, cuenta con una maestría en Educación y es doctora en Ciencias de la Educación. Buenas noches, doctora Mónica. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, doctor Vega, por esta invitación. Agradezco a CEDAP este espacio para hablar un poquito acerca de cómo ha cambiado la educación a raíz de la pandemia. Sí, si bien llevamos pues, más de un año en esta situación de pandemia y vemos pues que va para largo esto, ¿no? Si bien muchos docentes ya nos han vacunado, pero sin embargo, pues todavía esta modalidad a la cual nos hemos visto forzados de alguna manera, por así decirlo, a incursionar, ¿no? Y vemos precisamente algunas transformaciones después de este suceso o mientras está pasando esto, ¿no? Si bien aquí para que nuestra audiencia sepa algo más acerca de la doctora Moni, pues ella tiene mucha experiencia en lo que viene siendo la educación continua. Platíquenos, doctora, ¿qué ha pasado con todo esto? Muy interesante esta parte porque yo creo que hemos avanzado y seguramente ya varios especialistas lo han comentado, hemos avanzado en prácticamente un año, lo que no hemos logrado en los últimos 10 años, que es que los maestros utilicen las tecnologías de la información y que pudiéramos pasar a un modelo híbrido incluso, o un modelo totalmente a distancia, que muchos estaban renuentes al principio, alumnos y maestros, a pasar a este sistema y a esta modalidad. En la parte de educación continua, desde hace ya muchos años, se ha trabajado y se han visto las bondades de la tecnología, de incorporarla, sobre todo para llegar a públicos que son de difícil acceso. Creo que una de las características de la educación continua es que no es forzosa, sino que es voluntaria y que muchos lo hacemos o muchos lo hacen para tener más conocimientos o para especializarse, o porque en algunos casos también han incursionado en una carrera diferente y no van a invertir tanto tiempo como lo hacen en una universidad. Creo que esas son de las bondades y de las características principales. Pero las ventajas de incorporar las tecnologías es que nos permite llegar a muchos públicos que de otra manera no podríamos llegar y que además, otra ventaja, tú trabajas y estudias a tu ritmo. ¿Qué hemos visto de diferente? Que es la parte interesante, ¿no? Hemos visto que han surgido, yo creo que es de los sectores, el sector educativo es de los sectores donde más ha crecido y tenemos tasas de crecimiento impresionantes, así como tenemos tasas de crecimiento bajas en el turismo, pues, de crecimiento en turismo, en educación, ¿no? En educación, muchísima oferta de tecnología aplicada desde lo que es plataformas como este espacio en el que nosotros estamos, también todo lo que tiene que ver con la gamificación, con el control de proyectos, con la evaluación. Y esto, la verdad es que ha sido muy benéfico porque se ha llegado a más público, específicamente público, también chicos. Antes se pensaba que la educación continua era únicamente para aquellas personas que ya habían terminado la carrera y que deseaban especializarse, pero ahora no, ha visto grandes transformaciones y yo creo que aquí valdría la pena que nos preguntáramos también qué queremos, y la educación continua ofrece muchísimas oportunidades de especialización, sobre todo esta parte, y es uno de los cambios que yo he visto principalmente. Sí, que como bien comenta, pues las bondades de la educación continua es precisamente que es más flexible para su acceso, ¿no? Que no requieres, por ejemplo, a lo mejor de un título universitario para poder seguir continuando con los estudios en cursos específicos. Y lo podemos ver precisamente aquí en CEDAP, que ofrecemos varios cursos para personas que quizás no terminaron una licenciatura, pero que su
entorno laboral requiere, ¿no? Y precisamente yo creo que otra de las ventajas que podemos ver en esta modalidad es precisamente de que no siempre tiene que ser una clase síncrona, sino que podemos grabarla y precisamente tener acceso a ella en horarios que nosotros podamos tener un tiempo libre o que le dediquemos precisamente un espacio para esta labor, ¿no? Y yo creo que no sé cómo lo vean, pero creo que algo difícil que a lo mejor puede llegar a ser o que pasó fue precisamente la administración de los tiempos de las personas ahora en pandemia, ¿sí? Y que a lo mejor en algún momento sí teníamos nuestros espacios para dar el tiempo a la parte laboral, muchas veces se ha visto rebasado este tiempo y precisamente cuando queremos nosotros estudiar o dedicarle un poco de tiempo al estudio, pues nos vemos como que invadidos por el tiempo laboral en casa ahora, ¿no? Pues yo creo que por eso es la importancia de poder tener acceso a estos videos, a las plataformas digitales que facilitan precisamente el crecimiento de las personas. Sí, fíjate que este punto de la gestión del tiempo a mí me parece muy, siempre lo ponemos como una parte fundamental de las características de un alumno que va a estudiar en educación a distancia y que va a tomar un curso de manera virtual, ya sea de forma síncrona o asíncrona. En esta parte, fíjate que más allá también del tiempo que luego se ve invadido, yo creo que tiene muchas bondades y ya hay varios estudios que incluso lo reflejan y que también nos hemos dado cuenta. El aprendizaje electrónico requiere un 40 a un 60% menos de tiempo para aprender. Es decir, lo que yo me llevaría en una clase presencial, incluso considerando los tiempos de traslado, de manera virtual lo puedo hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo mismo voy gestionando mi tiempo, pero además también, si hubo un tema que yo quiero reforzar, que no me quedó claro, tengo el acceso a los videos. Y esto ha abierto una oportunidad para empresas y para freelancers de que puedan lanzar sus propios cursos, que aquí también valdría la pena porque eso es uno de los cambios que se ve en el mercado. O sea, muchas empresas y muchas personas tienen cursos y los ofrecen, pero no hay un respaldo, no hay un registro, digamos, en la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, que te avale estos cursos. Y en esta cuestión también sí tenemos que tener cuidado si nosotros vamos a tomar uno de estos cursos, porque no nada más se trata de, sobre todo si yo lo quiero para profesionalizarme, para conocer, tengo que tener el respaldo pues de una institución que tenga por lo menos la acreditación y por lo menos tener un registro formal ante la Secretaría del Trabajo, y que hemos visto que esta parte no todos la tienen, ¿no? Sino nada más se abre el curso y a veces pues ni siquiera están registrados ni se sabe qué cuestiones. Y esto también creo que de alguna manera perjudica en términos de calidad. Luego hay algo que yo escucho decir mucho, que nos quejamos de la educación aquí en México, pero tampoco exigimos la parte de calidad. Y a veces se piensa que por estar de manera virtual tampoco es calidad, pero también es muchísimo más trabajo y también tenemos que, como usuarios, reclamar esa calidad que nos van a brindar las instituciones, ¿no? Esto es bien, bien interesante. Y ahorita tocando este tema también, uno de los temas que hemos visto y que yo sí creo que va a cambiar para bien, es que la educación profesional se transforma y damos paso a lo que son las certificaciones. Desafortunadamente, la crisis puso en evidencia las propuestas de valor de las instituciones de educación superior, y hay quien ya no está considerando la educación superior como su primera alternativa o única alternativa, sino que puedo considerar la educación superior, pero también voy a considerar otras instituciones o voy a considerar armar mi propio currículum. Y aquí sí hay que tener ojo, primero por el tema de las certificaciones, que viene fuertísimo
y que ya ha estado en desde hace varios años, las ingenierías, por ejemplo, el área de idiomas también, de las certificaciones internacionales, y yo creo que para allá vamos. Hay una parte que, que se vuelve mucho más técnica, más especializada y como lo comentaba, las instituciones de educación superior también están en jaque, porque la parte virtual no solo se trata de cambiar el contenido y que ya vimos que muchas veces el contenido no es totalmente lo importante, sino también el desarrollo de ciertas habilidades. Yo escuchaba hace varios años que nos decían nuestros maestros que estamos en la época de la información, ¿no? Vivimos en la década de la información y que la información es poder. Yo creo que no, porque estamos saturados de información. Y una de las cuestiones que se ha visto en pandemia es esta parte, sí. Yo puedo ser autodidacta, puedo generar mi tiempo, puedo ser autónoma, pero si no tengo la capacidad también o estas habilidades de investigar y de discernir qué tipo de información, pero además no nada más la información porque sí, sino cómo voy a emplear esa información, cómo voy a conectar, y creo que esa es la palabra ahora. Estamos en la época de la conectividad y entonces sí tengo la información, pero tengo un mundo de información y además un montón de información que puede ser errónea y que estamos buscando también en Internet. Creo que vivimos en esta paradoja, se me hace bien interesante, que ya que decía Lipovetsky, donde tenemos muchísima información, pero además también no sabemos cuál tomar. Y entonces creo que ese es uno de los retos que se viene para instituciones y para nosotros mismos también, replantearnos y pensar cómo queremos nuestro desarrollo profesional, porque al final de cuentas, a ver, cuando una persona va a estudiar en una educación, ya sea educación continua, educación superior, profesionalizante, porque, a ver, no necesariamente tienes que tener cursar la carrera, sino lo que comentábamos, yo puedo tomar un curso sin haber terminado la carrera, la dejé trunca, no terminé la preparatoria, pero quiero formarme y me quiero especializar, por ejemplo, en idiomas, ¿no? Y tener varias certificaciones, o me quiero especializar en técnicas muy específicas. Claro que si quieres estudiar medicina, ¿verdad? Pues ahí sí, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, es sí o sí. Pero sí nos ofrece un abanico de oportunidades para otras ramas y para incluso otras carreras que ni siquiera habíamos considerado. Por ejemplo, temas de fotografía, pero dedicadas a la comida, ¿no? Y creación, o sea, lo que es fotografía desde la parte, pues sí, a lo mejor periodística, social, pero también a lo mejor desde la parte del placer. Y que hay mucha gente que además también fotógrafos y restauranteros que pagan, y esa habilidad no vas a ir a la universidad para tenerla, sino la vas a ir desarrollando a través de los cursos, de lo que tú vayas identificando que necesitas. Entonces, creo que estos son de los cambios bien interesantes. Y otro de los cambios que yo he encontrado, si me permites, y que aquí va a sonar como, y que habrá quien diga no estoy de acuerdo, y que lo idóneo sería que no necesitemos al profesor. Aquí esta parte, ¿por qué? Porque el conocimiento lo tenemos ahí. El problema es que muchas personas no sabemos seguir instrucciones y que además en que no sabemos seguir instrucciones, no sabemos discernir esa información. Y entonces aquí es cuando, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque hay modelos donde el profesor, la función, yo creo que ahora más que nunca, el modelo del profesor cambia abismalmente. Nos volvemos ya no transmisores del conocimiento. Y yo creo que desde hace varios años ya ese chip debemos de quitárnoslo. No te transmito un conocimiento, te comparto un conocimiento. Sí, o muchas veces, o más bien lo tenemos que ver como guía, ¿no? El profesor es el guía que te va conduciendo hacia dónde debes de ir. Si bien estamos en la sociedad de la información, con un mundo de información, pero siempre hace falta esa parte crítica y reflexiva para poder llegar precisamente a esas fuentes, seguras, ¿no? De la información. Y en esta otra parte, si hablamos de la posible desaparición o menos que estén los aprendizajes más centrados en los alumnos,
Entonces también cuando empezamos con este mundo de cursos por todos lados, pues es ver quién va a ser este guía, ¿no? Que a lo mejor, pues él sí debe de tener esas capacidades, debe de tener esas certificaciones o debe tener esa experiencia que avale precisamente lo que nos está dando, ¿no? Y por otro lado, hablando de las certificaciones, pues como bien decíamos, ¿no? La transformación en la misma educación, pues siempre se ha estado dando, ha estado evolucionando, ¿no? Y tenemos varias teorías, tenemos teorías desde de tiempo atrás, donde, por ejemplo, el constructivismo, que precisamente, pues el alumno va construyendo su propio conocimiento a través de lo que ya tiene y hasta llegar hasta un aprendizaje significativo, ¿no? Pero también vemos ahora con esta parte de la virtualidad, pues el otro lado por ejemplo, el aula invertida, ¿no? Donde el docente precisamente da los materiales al alumno para que él vaya desarrollando esa habilidad de poder ir aprendiendo y donde el docente toma un papel secundario donde es quien guía y quien dirige precisamente hacia dónde van los conocimientos. Y en los sistemas educativos, pues también vemos esta parte de que, como bien comentaba, pues de que ya mucha gente ya no va a la universidad o vemos, por ejemplo, los subsistemas educativos, ¿no? Que la misma industrialización o el mismo modelo Ujú. económico llevó precisamente esta creación, por ejemplo, a los cebetas, cebetis, conaleps, de sacar personas o personas que egresaban para poder incluirse a la parte laboral, ¿no? Después, si vemos a nivel superior, pues también vemos a las politécnicas y todas estas que también tenían Ujú. que en lugar de ser semestrales, hicieron cuatrimestrales para que egresaran más rápidamente. Pero eso sí, algo muy importante, ¿no? Cada cuatrimestre o cada 2 cuatrimestres tenían sus estancias donde los permitían obtener esta experiencia laboral para poder respaldar, ¿no? O los técnicos superiores universitarios. Pero ahora vemos esta transformación en la parte de las certificaciones laborales y tenemos subsistemas, por ejemplo, del conocer, ¿no? Ujú. Hay muchas certificaciones que se pueden tomar, pero algo importante del conocer o cómo se ha hecho es de que muchas veces se ve ya al centro evaluador meramente alguien que está dando certificados por darlos, ¿no? Donde no se tienen o no se dan esas capacitaciones realmente para poder cumplir con esos estándares o en los estándares que tiene el mismo subsistema, que es grandísimo, más de 1000 estándares en diferentes sectores. Yo creo que también hace falta ver hasta qué instituciones me pueden formar para poder aprobar esas evaluaciones y no ir meramente por el puro documento de la certificación. Sí, yo creo que aquí debemos de privilegiar el desarrollo de las habilidades, porque además tú estás tocando un tema bien interesante, que son las certificaciones profesionales, ¿no? Y esta parte que yo decía, aquí pues en México, esta institución pues avala ciertas certificaciones, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al desarrollo de habilidades. En teoría, las personas que toman estas certificaciones y las hacen es porque tienen una experiencia que las respalda. Y esta experiencia no se logra pues en un año, en 6 meses, en un mes, sino es una experiencia que se ha venido forjando a lo largo de una trayectoria. Por lo menos hablamos de unos 5, 3 años. Pero si también solamente estamos buscando y volteando a ver como la frase típica mexicana de papelito habla, pues entonces también pierde la validez. Y pierde la validez porque entonces no nos vamos a preparar correctamente, porque hay todo un trabajo atrás de estas instituciones y de estos subsistemas que justo tú lo estás comentando, en los cuales sí tenemos que tener muy en cuenta quién lo va a impartir y cuáles son los contenidos que se van a dar y el desarrollo de habilidades. A veces, yo misma también, y hago esta reflexión, a veces desperdiciamos, no es la palabra, hacemos menos lo que es la parte teórica. Pero la parte teórica, cuando la entendemos y le encontramos la parte de aplicación, es cuando podemos llegar entonces
aplicarla finalmente, ¿no? Válgame la redundancia, y que podemos llegar a potencializarla y a establecer estas competencias que busca el conocer, porque conocer está basado en estándares de competencia. Es decir, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, qué evidencias tengo de que efectivamente lo estoy haciendo. Y yo creo que se va a venir súper fuerte el desarrollo, potencializar, no nada más conocer, sino otros subsistemas que incluso van a crearse. Pero a ver, no dejemos de lado la parte tecnológica. Hay quien dice, vamos a regresar a la normalidad. Yo no creo que vayamos a regresar a la normalidad. No podemos, porque desde una perspectiva personal, sí extrañamos la parte del contacto, de la retroalimentación que se puede dar de manera presencial, pero la parte tecnológica nos ofrece muchísima riqueza para así tener este diálogo, pero además también generarnos las preguntas. Y yo creo que ahí es donde está la parte medular. A ver, no estamos peleados al contrario, debemos de aprovechar toda la parte que tiene que ver con la tecnología para potencializar y para ver todas estas oportunidades que nos ofrece, de que a lo mejor estoy estudiando o estoy trabajando, no tengo tiempo, pero me puedo formar en mi propio tiempo. Si yo soy nocturno, pues entonces de 10 a 12 me puedo dedicar a hacer trabajos o temprano también. Y la cuestión creo que es ir hacia adelante y sí obtener estas certificaciones. Y aquí en el tema justo de la evaluación, y que no tiene que ver con educación continua, sino que tiene que ver en general con los mismos modelos, hay que hacernos preguntas, y ya lo decías tú, el docente se vuelve un guía, se vuelve un facilitador, pero nosotros también tenemos que propiciar las preguntas, a que los alumnos y nosotros mismos nos hagamos, ¿qué preguntas me voy a hacer? ¿Para qué? Me parece que el tema de la cuestión de para qué educamos y cómo educamos ahora en tiempos de pandemia se vuelve imperante. ¿Para qué estamos educando? Estos modelos que tú comentabas responden a una necesidad, a un contexto histórico, social, incluso geográfico también. Pero ahora, ¿qué viene? O sea, vamos a seguir igual. Por ejemplo, yo he visto, ¿no? Personas que dicen, no, no estamos a favor de la evaluación cuantitativa. Pero la evaluación cuantitativa te arroja números y te arroja un estándar y un indicador, y ese indicador te va a servir para mejorar. Y entonces, si no tenemos esa base, pues entonces no vamos a poder mejorar, sino vamos a estar solamente así, igual. Y no, la idea, como tú lo comentabas, vamos a seguir evolucionando. ¿Cuál es el riesgo también? Y aquí también me gustaría tomarlo en cuenta, y se ve en educación continua y se ve en virtualidad, que es un tema también de honestidad académica. Desafortunadamente sí, creo que al final de cuentas se presta muchísimo para la deshonestidad académica. Es decir, no tengo tiempo, me es más fácil que me pasen a lo mejor la tarea, lo descargo, porque además ahora tenemos acceso a un montón de recursos tecnológicos y herramientas, y lo entrego como propio. Y este es un tema que tiene que ver con ética y con qué vamos a ofrecer nosotros como centro también, como docentes, y yo también como alumno, porque debo de plantearme, bueno, pues entonces, ¿para qué estoy tomando esta certificación? ¿Para qué estoy tomando este curso? Si lo que me interesa entonces es el papelito, o realmente me interesa la competencia, ser bueno y ser en este desarrollo. Creo que una parte fuerte que también viene, maestro, es la cuestión de la especialización. Durante mucho tiempo se pensó, y sí, que hay que hacer contenidos que sean transversales, ¿no? Y también integrar diversas materias y disciplinas para no tener una visión cerrada. Pero también esta parte de abrirnos tanto, pues nos vuelve que no nos especializamos en un tema. Y entonces también viene una época en la que necesitamos especialistas. Y esa es una transformación importante. ¿Soy especialista en qué? O sea, necesito especializarme sí o sí también, y esto se ha puesto en evidencia, o sea, es decir,
Sí necesito habilidades blandas, pero también necesito conocimiento técnico específico que lo pueda aplicar a diferentes ramas. Y también tecnología, ¿no? La parte creativa, creo que esa sigue desarrollando y nos sigue impulsando en las cuestiones educativas. Sí, totalmente de acuerdo y lo que vemos, ¿no? Ahorita hemos estado platicando un poco de este lado, del lado de a lo mejor de los estudiantes o a aquellos que van por un curso a una educación continua para poderme especializar y poder llegar a esa especialización, ¿no? Pero, ¿qué pasa también con el otro lado, con el lado docente, donde precisamente no se formaron o no se han estado capacitando para poder dar seguimiento a sus contenidos, dar esa transformación, hacer uso de esa nueva tecnología y precisamente pasar de esas TIC a las TAC, ¿no? Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Cómo aplico, cómo hago un diseño instruccional, cómo voy formando toda mi aula virtual, ¿no? ¿Con qué enfoques los voy a formar? Y pues vemos otros paradigmas, ¿no? Educativos, realmente los basados en proyectos, basados en problemas, en casos de estudio, donde precisamente lo que requerimos es de que se apliquen esa parte teórica, lo aplique directamente el estudiante, el alumno o aquel que hace un curso, ¿no? Porque estamos viendo o veo yo esta parte de esta transformación en la educación continua, de que normalmente es ya aplicable, es algo práctico, algo que lo vas a hacer ya, ¿no? Y que por eso muchas veces hacen este cruce o voltean a ver hacia la educación continua que en la universidad, que como bien comentaba, pues precisamente en la universidad vemos más teoría y muchas veces es cuando los alumnos, muchos le llaman esta parte de las materias de relleno, ¿no? Sin embargo, vemos en este modelo educativo basado en competencias, pues de que ni, como dice el dicho, ni tan, ni mucho ni menos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hacía falta el saber, el saber hacer y el saber ser. Y muchas de estas materias que le llaman de relleno, pues es precisamente para el saber ser, que como bien lo decía, pues ahora son las habilidades blandas, ¿no? Sí, fíjate que esta parte de reinventarnos como docentes y también incorporar nuevas estrategias para el diseño de los ambientes virtuales. Y aquí hay una frase que yo quería compartir con ustedes, que sí necesitamos una transformación, que yo espero que esta transformación se vaya dando, a lo mejor se va a dar paulatinamente, a lo mejor se va a dar abruptamente. La verdad, no lo sé, pero renovarse, y me gusta, ¿no? Renovarse y cambiar el temario no es lo mismo. A ver, no solo porque cambia el temario quiere decir que ya estoy innovando. Y no solo porque estoy utilizando una plataforma quiere decir que estoy aplicando lo que son las tags, ¿no? O sea, no necesariamente. Y aquí sí necesitamos poner el dedo, o ahora sí que en la llaga, porque sí es uno de los talones de Aquiles. No digo de todos, porque hay cantidad de docentes de verdad que mis respetos, ellos generan contenido a través de las redes sociales, a través de páginas, utilizan, usted lo comentaba, ¿no? La cuestión del aula invertida y entonces ahí tienes al alumno produciendo. Y por eso la educación continua, pues la verdad es que requiere de menos tiempo. Al final de cuentas, porque es muy práctica, muy aplicable, es sintetizada. Pero también creo que una parte importante es el desarrollo de las habilidades y las habilidades las logras sí con una reflexión, pero haciendo, sí o sí. O sea, tú aprendes a manejar manejando, tú aprendes a cocinar cocinando. Entonces, nosotros aprendemos a pensar, pues pensando. Si solamente nos dan los contenidos y así de forma teórica, pues no, necesitamos también ejercer esta parte, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues así, necesitamos nuevas metodologías. Yo creo que no está peleado incluso el uso del celular. De repente decía todo el mundo, no, no hagas el celular. Bueno, pues ahora si no tienes un celular, no estás conectado, simplemente no puedes ver esta charla, puedes conectarte a un webinar en otra parte del mundo, que esa también es
una de las ventajas y que no solo nos limitamos a un lugar chiquito, sino que ahora debemos tener compañeros de diferentes países y eso, uno, nos da otra perspectiva también y nos abre una visión de cómo están pasando las cosas del otro lado del mundo y en otros países y ver similitudes, pero también ver las diferencias y qué estamos haciendo bien y dónde está lo que estamos haciendo mal. De verdad, esta parte también de, incluso como docentes, ver lo que están haciendo en otros lugares y no se trata solamente de imitarlo. ¿Por qué no? Si imitamos lo malo, pues ¿por qué no tratar de a lo mejor tropicalizar lo que ya se está haciendo con los contenidos acá? Sí considero que todavía hay docentes que no se han integrado totalmente a la tecnología y que están renuentes y que pues no les gusta también. Y ahí también creo que es una cuestión de personalidad, pero estamos conectados y el aula ahora sí que se abrió al mundo. Ya no son las 4 paredes que tenemos, sino que nosotros podemos acceder a cursos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Y entonces esta transformación se va a quedar y va a haber más necesidad. Porque además también, fíjate, esta parte de educación continua muchas veces tampoco es porque yo quiera tener un conocimiento técnico. A veces simplemente es por el gusto de aprender. Entonces me puedo meter a un pequeño curso de pintura porque quiero aprender a pintar, porque quiero aprender a cuidar mis plantas, porque quiero aprender de la vida de, no sé, de un personaje y discutirlo. Y entonces también está en la cuestión del ser. Sería muy interesante, yo creo que platicar desde otra perspectiva de las transformaciones, porque hay muchas ventajas, pero también hay desventajas. Yo una de las desventajas que le veo es que hay grandes desigualdades todavía y que no se puede llegar a muchos públicos, desafortunadamente que no tienen acceso, y eso también. Digo, al principio de la pandemia cerca de 40 millones de alumnos se quedaron sin clases porque no tenían acceso simplemente. Entonces esto abre todavía más la brecha. Pero también otra de las ventajas es que se puede cerrar la brecha. ¿Qué otra desventaja veo en esta cuestión? Um, que sí podemos ser autodidactas, sí podemos ser autónomos, pero también perdemos una parte de empatía. Y entonces ese será otro tema seguramente interesante para revisar, porque las cuestiones técnicas, claro, nos van a permitir la especialización, nos van a permitir ser buenos en un tema, pero también vivimos en una sociedad, no somos una isla, somos un conjunto de islas, entonces estamos lo que pasa, y sobre todo en este tema de globalización, a veces yo puedo pensar que no, la pandemia es el claro ejemplo de que estamos en la globalización. Por favor, nos llegó un virus del otro lado del mundo que pensamos que nunca iba a llegar aquí a México, porque estaba lejos. Pues claro que nos afecta, y eso es lo que tenemos que pensar, pero sobre todo, yo invitaría a la reflexión de preguntarnos, maestros y alumnos, ¿para qué? Ya ni siquiera por qué, sino para qué. Y celebro de verdad que podamos tener estos espacios, porque además interactivos, donde podamos discutir estas ideas, pero también vislumbrar qué es lo que necesitamos nosotros como docentes, las instituciones también replantearse, preguntarse cuáles van a ser los nuevos modelos educativos. O si una empresa ofrece un modelo educativo que sea flexible, que te permita gestionar tu propio tiempo, que además te dé los instrumentos y que cuente con docentes y personal, guías, facilitadores capacitados, que tenga registro. Todas este tipo de cuestiones sí las tenemos que valorar, porque a veces nada más nos dejamos ir, ay, pues esto está bien y está barato y lo tomo, y no, a veces está bien, ojo, no nada más se trata de eso, sino también de formarnos nosotros. De verdad que en educación hay un sinfín, digo, hay educación formal, hay educación informal, hay educación no formal. Entonces hay un sinfín de oportunidades y creo que la pandemia nos muestra una oportunidad más para transformarnos. Ya venía el modelo obsoleto, si se me permite, tradicional, ya estaba muy desgastado,
Yo creo que la pandemia le ha venido a darnos el empujón que necesitábamos para transformarnos y para sí o sí incorporar la tecnología, pero de manera creativa, innovadora y considerando también la parte ética, la parte del cuidado de los datos, que ese es otro tema, la parte de la honestidad también, y de cómo, además también, qué información compartimos y derechos de autor también, ¿no? Entonces digo, hay temas todavía que están abiertos, que seguramente valdría la pena revisar y establecer como políticas muy puntuales para seguir evolucionando y seguir aprovechando esta parte. Muy bien. Y otra parte aquí, pues, es precisamente dar ese paso, ¿no? Hablábamos ahorita de la sociedad de la información, pero cómo pasar a la sociedad del conocimiento, que es precisamente la generación de nuevo conocimiento. Si bien anteriormente ya se empezaba a trabajar de manera colaborativa, en redes, hacer investigación, ¿de qué manera ahora, si bien a lo mejor todos los que hacemos investigación lo estábamos llevando a cabo, pero viene la generación que viene atrás, la generación que apenas comenzaba y que debemos de guiar para que pueda realizar y poder trascender a esta parte? Porque ahorita, como bien lo menciona, pues nos vivimos aislados de alguna manera, de que ya no podemos a lo mejor conversar de esta parte afectiva de tener el calorcito del otro lado, ¿no? Pero ¿de qué manera nosotros podemos generar esta otra parte del conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente de ahí va a partir ser conscientes de lo que bien decía, hacer caso y tener en cuenta los derechos de autor y no cometer el plagio, ¿no? Como bien decía, es muy fácil tomar los datos e insertarlos en los trabajos que nos vayan dejando, ¿no? Pero caemos en esa otra parte. Entonces, también yo creo es ir a esa reflexión de estos cambios o de qué manera, qué herramientas puedo tener yo para poder desarrollar, ¿no? O, decía yo, la generación que sigue, la que viene atrás. Sí, yo creo que, mira, en esta parte de la investigación, sí, un pequeño paréntesis, se vuelve ahora a la aplicación. Ya hay mucha de investigación que ya está en lo descriptivo. Vayamos entonces a la generación de conocimiento, como usted menciona, que sí podemos crear nuevo. Y de hecho, de esa generación de conocimiento es que tenemos una vacuna. Entonces, sí hay que voltear a cambiar un poquito los mismos paradigmas de investigación. ¿Y qué estamos haciendo? Sí, yo entiendo, está muy bien describir, o sea, está muy bien saber por qué, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que innovar? Y yo creo que esa pregunta la dejaría yo en el tintero de reflexión porque nosotros también como docentes también desarrollamos habilidades de investigación. Tenemos que, no podemos quedarnos nada más con el conocimiento de antes, sino tenemos que transformarlo. Y todavía hay muchas preguntas que en la parte tecnológica ligada a la educación se quedan abiertas. Y esta es una de ellas que yo sí invitaría a la reflexión. Digo, ya no hablemos de educación primaria y demás, porque ahí son otros temas, pero simplemente en nuestro ámbito, ¿cómo lo podemos transformar? Que sería como una pregunta que yo dejo ahí para todos. ¿Para qué estudiamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es este propósito que tenemos más allá? También, y no olvidar también la cuestión de derechos humanos también, que a veces no la vemos muy ligadas, pero simplemente hemos visto que a través también de la pandemia ha quedado en evidencia muchas situaciones de las que no estábamos tan conscientes y que además también le exigimos un montón al profesor y un montón al alumno, porque además, imagínate un alumno que tiene clases y que se avienta toda la jornada en una clase, pues también llega un momento en donde te cansas. Por eso también replanteo y vuelvo e insisto, cuáles son los modelos y cuáles van a ser las estrategias más adecuadas para que nosotros nos apropiemos del conocimiento, podamos aplicarlo, podamos transformarlo y así transformar nuestra sociedad. Muy bien, doctora. Pues
Muchísimas gracias a nombre del Sistema Educativo para el Desarrollo Académico y Profesional. Se le agradece su participación el día de hoy y pues queda la invitación abierta para más adelante nos pueda volver a compartir su conocimiento. Muchas gracias, yo al contrario, encantada de estar aquí, de formar parte de estas jornadas y aprovechando justo la virtualidad. Muy bien. Pues muchas gracias a todo nuestro auditorio por conectarse el día de hoy y precisamente aprovechar estos medios digitales que nos hacen llegar precisamente este conocimiento y poder tener este diálogo. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana.